Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Hoy con un programón. Ya estamos desde el Festival de San Sebastián, con un anticipo del Festival de San Sebastián. Acá vamos. Estamos en la víspera del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que comienza este viernes 22, y Paula Hernández será una de las presencias más destacadas. Allí exhibirá El viento que arrasa, una road movie en el umbral de una tormenta, tal como se anuncia, basada en la novela de Selva Almada y con guión de Paula Hernández y Leonel de Agostino, protagonizada por el español Sergi López, el chileno Alfredo Castro, Almudena González y Joaquín Acebo. Esta película inaugura además la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, una de las secciones destacadas del festival. Paula Hernández está aquí con nosotros en GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, Paula. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a vos, Julia. Muy bien. Bueno, antes que nada, la novedad más reciente es que El viento que arrasa acaba de ser estrenada mundialmente en Toronto, en el Festival de Cine de Toronto, ¿no? ¿Qué vio el público allí? ¿Qué respuestas tuviste? ¿Qué percibiste respecto de la película? Mira, tuvimos, Toronto es un festival que tiene mucha relación con la audiencia, que le da como un espacio grande al público, así que fueron dos proyecciones así en buenos horarios durante el fin de semana, llenas las dos y con buen intercambio con el público, ¿no? Hubo primero fue la proyección y después un Q&A con el público. Tuvimos como una muy buena recepción, las notas que tuvimos fueron buenas, digo, así que bueno, vamos a ver un poco cómo continúa ahora en San Sebastián. Mm. Estamos muy contentos. Donde, bueno, de hecho la película tiene varias proyecciones, según vi en la Sí, y programación. tiene varias proyecciones que están concentradas entre el día de apertura, digamos que la película, como bien decías, abre Horizontes Latinos, tiene proyecciones además también ese día más en la noche y al día siguiente. Así que son, no sé, creo que son como 5, no las conté, pero son varias proyecciones concentradas en 2 días. Sí. ¿Qué encontraste en la novela de Selva Almada y cuál fue el motivo determinante para llevarla a la pantalla grande, Paula? Mira, el proyecto en realidad es un proyecto que me acerca a Hernán Mosalupi. Él tenía los derechos de la novela hace varios años y un poco no habían encontrado cómo encauzar la novela. Y en un momento me dijo, mira, vi Los Sonámbulos, veo Las Siamesas, me parece que hay algo en este material que a vos te puede interesar. La idea es que vos, digamos, hagas tu propia devolución y si te interesa este material, ver qué harías, pero que sea como bastante libertad en ese sentido, que fue como un poco un lujo que alguien te llame pensando, además es una autora, a mí Selva, que me gusta mucho, no había leído esa novela, pero sí otras, y cuando la leí entendí que había algo de lo que a mí me interesa, de los vínculos o de las endogamias familiares o las relaciones de padres e hijos, eso en principio me interesó, pero también había otros temas que más lejanos a mí, digamos, que tenían que ver con la religión y con el mundo rural, que me implicaban explorar como otros universos y digo, lo rural es un mundo desconocido, pero mucho más desconocido era el tema religioso. Y, y bueno, tuve como varias lecturas de la novela hasta pensar cómo adaptarla. Y a partir de ahí tuvimos un nuevo encuentro con Hernán, le di mi impresión de lo que yo tenía ganas de hacer y lo que no me interesaba hacer. Y fue como muy ponernos de acuerdo bastante rápidamente en ese sentido. Así que creo que es como una mezcla es como el buen casamiento, te diría, de una obra por encargo con una obra bastante autoral, porque siento Ajá, que la película la siento bastante propia sí. en el proceso de adaptación que hicimos también, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, sin spoilear, digamos, si tuvieras que explicar de qué trata El viento que arrasa.
El viento que arrasa en principio cuenta el viaje de un reverendo evangélico junto a su hija, que son dos personajes nómades, no tienen casa, no hay demasiados puntos de referencia más que un auto, el que va andando por caminos así, en general los caminos más periféricos, cercano a una frontera que no se precisa exactamente, pero uno puede entender que tiene que ver con algo del noreste de nuestro país, donde aparecen otros idiomas, digamos, hay brasileros, hay uruguayos, hay paraguayos, hay como hay una especie de mezcla fronteriza. Y en este viaje tienen un pequeño accidente con el auto, en el cual tienen que detenerse por un día muy, muy extenso en el taller del gringo, con quien vive con su hijo, el chango. Y en esa convivencia un poco forzada a partir de este accidente menor que tiene el auto, empiezan a aparecer temáticas que tienen que ver con distintas visiones sobre el mundo, sobre la existencia, sobre las relaciones con los hijos. Hay como una puja entre alguien que tiene una mirada religiosa y ciega en relación a esas creencias y alguien que tiene una trascendencia, una forma de pensar la vida más terrenal. Y en medio de estas dos antípodas hay dos hijos, ¿no? Una hija y un hijo, eh, padeciendo, viviendo un poco al ritmo de esos padres, ¿no? Ujú, ujú. La Del película. viento, ¿no? Diría. Sí, Intuyo total. que al ritmo del viento que arrasa, Exacto, intuyo que el exacto. título viene por ahí, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer un paralelismo entre tu película anterior, Las siamesas, y El viento que arrasa? En tanto, las dos son road movies y exploran las relaciones padres e hijos. Sí, ¿Te interesa hay algo. particularmente trabajar sobre estos tópicos? Sobre lo familiar, seguro, la idea del viaje, digo, bueno, es un poco coincidente las dos películas, porque las propuestas, además son dos adaptaciones, ¿no? Una es de un cuento de Guillermo Sacomano y esta es la adaptación de la novela de Selva, son dos viajes. Eh, y son dos viajes que están contados también de forma distinta, pero donde sí siempre está el viaje interior, ¿no? El viaje Ujú, que hacen los personajes. En este caso es el punto de vista, la película está contada desde la mirada de la hija, que es la única mujer protagonista, digamos, en la historia. Eh, y sí hay algo que, digamos, que sí tiene algo similar, que es cómo crecen esos hijos, esas hijas, ante estos padres o madres, en el caso de las siamesas, tan avasallantes, con tan, digamos, como, dónde queda esa huella, ¿no? Impregnada en ellos y cómo intentan ser ellos mismos con esas padres, esas familias tan avasallantes, ¿no? Que inclusive a veces intervienen casi psíquicamente en la vida de esos hijos. Entonces, eso como universo es algo que a mí me atrae. En este caso las madres están ausentes, es una manera de contarlo vincular desde el mundo más masculino y de cómo esos dos padres crían con sus hallazgos y sus limitaciones a esos hijos. Y hay una marca que tiene que ver con dos madres que no están y cómo eso quedó en esos hijos. Entonces digo, sí, creo que un poco las dos o tres películas, sí puedo incluir a los sonámbulos también, mm, si bien no hay un viaje en ese sentido. sí. Hay un traslado hacia un lugar fuera de la ciudad, pero digo, sí creo que tienen un poco eso, preguntas o exploraciones sobre esos universos familiares. Ujú. Ahora, ¿y cómo llegaste a los dos protagonistas masculinos, el chileno, bueno, Alfredo Castro y Sergi López, ¿no? El español. Y un poco el planteo de la película, así como te digo, hubo libertad desde el punto de vista totalmente desde la adaptación y demás. El único requerimiento que fue que hizo Hernán fue que quería que la película tuviera como actores como de un corte más internacional. Y entonces eso fue como un poco un desafío también, pensar quién podía hacer eso. No quería decir que porque fuera internacional podía hacerlo cualquiera, porque también son personajes
muy anclados a esos territorios. Digo, el personaje del gringo es alguien que está establecido y que no se mueve, como esos autos abandonados que lo Mm, rodean, pero que es alguien que puede venir de otro lugar, pero que está anclado a ese lugar hace mucho tiempo. Es un personaje en donde no importa tanto la palabra, sino más las acciones y lo físico. Ahí era un actor que podía ser, era más posible la búsqueda. En cambio, en el caso del reverendo, para mí no podía alejarse mucho de estos territorios, digo, no podía ser un español para mí transitando esas zonas, ¿no? Digo, mm, y muy rápidamente me vino el nombre de Alfredo por el tipo de actor que es, por cómo aborda las situaciones emocionales, es un actor muy emocional en su forma de abarcar los personajes. Y también tiene un dominio de la palabra muy interesante, y me parecía que eso le podía venir bien haciendo un trabajo, que todos hicimos un trabajo hacia esos personajes, hacia ese universo, también desde lo sonoro, desde cómo hablan todos estos personajes, porque venían todos de lados muy diferentes, pero que era algo que creía que le podía dar un plus a este reverendo. Entonces eso fue un poco entre un pedido y algo que finalmente le vino muy bien a la buscabas, película. buscabas vos, claro, para esos personajes. Ahora, los dos jóvenes, corregime si me equivoco, no tienen experiencia en cine, por lo menos como protagonistas, ¿no? No, Joaquín no había trabajado nunca en cine ni en nada, digamos, sí estudiaba teatro, es alguien que venía más del estudio, digamos, de la formación, y Almudena había hecho una participación así secundaria en Argentina en 1985, es una de las fiscales jóvenes de la película, o sea que tenía esa experiencia, pero digo, bueno, acá tiene la película sobre su espalda, digamos, ¿no? Claro. Porque es quien mira, es quien observa este mundo. Ajá, ajá. Y esos surgieron a partir de un casting, digamos, se Sí, hizo un un casting casting. grande, largo, que se hizo en Uruguay y en Argentina, en los dos países, eh, porque es una coproducción entre Uruguay y Argentina, había que ver de qué manera se configuraban los elencos. Finalmente los dos salieron después de un proceso muy largo de casting y de probar y de juntarlos inclusive con Sergio y con Alfredo a ver, digamos, los finalistas tuvieron unos cruces con ellos y ahí terminamos de definir. Y después vino un trabajo así bastante largo de entrenamiento, como suelo hacer en general con los adolescentes con los que trabajo. Y bueno, ese fue el trabajo con ellos, digamos. Sí. Claro, bueno, el trabajo con los adolescentes justamente es otra de las particularidades de tu Sí, cine, ¿no? Siempre hay adolescentes allí sí. presentes en alguna instancia y bueno, tienen que ver con esto de los padres y los hijos, ¿no? O las Sí, madres. también me parece que son edades muy fundantes, digo, ¿no? Como se definen cosas de las personas en la adolescencia, hay marcas realmente fuertes y eso nada, a mí me genera muchas preguntas y sí, es cierto, muchas de estas películas trabajan desde ahí. Sí, Ajá, ajá. Bueno, el viento que arrasa coincide, no sé si deliberadamente o no, con una coyuntura sociopolítica que se expresa en los últimos tiempos en la región y más puntualmente en la Argentina. Me refiero a la presencia de este pastor mesiánico, ¿no? ¿Mm? Estos personajes mesiánicos que están Sí. surgiendo. ¿Qué Ujú. lectura o interpretación hace el viento que arrasa de esto, sobre las sectas o sobre Sí. estas personas mesiánicas? Sí. Mira, está buena la pregunta. A mí, así como digamos, pienso, no sé, en los sonámbulos, que hablamos de situaciones que tienen que ver con el abuso y el patriarcado y demás, o acá donde aparecen estas nuevas creencias en esta película, siempre me pasa que no me gusta que el tema esté en primer plano, ¿no? Como que me gusta que eso sea algo que de alguna manera se desprenda de la historia que estás contando. Y en este caso la película habla de una cuestión de cómo una hija mira a un padre y a su forma de creer y de actuar en función de su creencia y de Sí, cómo va interviniendo sin contemplar realmente lo que sucede a su alrededor, ¿no? Como que su pulsión sí, es lo que manda,
Y es interesante en ese sentido porque cuando uno puede tener esa lectura, pero lo que hablábamos también mucho ahora cuando estuvimos en Toronto y que era una pregunta que volvía, era, bueno, ¿qué pasa con estas nuevas creencias? No todos necesitamos creer y ahí la idea del evangelismo y estos pastores evangélicos, digamos, tienen una llegada mucho más directa con el fiel, digamos, hay algo Sí, menos jerárquico que la Iglesia Católica, para mí es muy inteligente la forma en los que entran, porque, sí, sin digo, duda. en este caso es un pastor que llega a esos lugares medio recónditos de donde no llega nadie, donde a veces no hay ayuda, donde los sistemas ya están perimidos, y entonces, y hacen su trabajo concreto y social y teológico y realmente lo ves el trabajo, pero además de ese trabajo hay toda una ideología puesta en ese trabajo. Entonces digo, están esos pastores como Pearson, el de la película, y también están en el poder esos personajes, ¿no? Claro. Entonces digo, es un fenómeno muy, muy amplio y muy interesante. Y también, bueno, ponen en jaque y vuelven a revolver sobre muchas cuestiones que tienen que ver con derechos ganados y adquiridos después de mucho tiempo. Y si bien en la película no hay un desarrollo de eso, vos ves un determinado sistema que tiene valores viejos, que tiene cosas patriarcales, con cómo se arman esas familias, cómo son esas creencias, cuáles son los lugares de las mujeres dentro de esos universos. Si bien hay un montón de pastoras también, pero siempre Sí, la sí, pastora sí. que hace la introducción al pastor. Entonces digo, si bien la película no es o sea, no hay una bajada de línea, creo que uno puede hacer una lectura sobre esto que sucede, ¿no? Digo, Mm, son movimientos en muchos casos que, bueno, tienden hacia una derecha y eso para mí trae muchas preguntas complicadas en relación a la humanidad. Al mismo tiempo también puedo decir que cuando yo estuve visitando templos y estando con distintos pastores, es muy extraño lo que te genera, porque yo en principio nunca tuve ningún tipo de conexión con la vida religiosa, soy atea, no estoy bautizada, digamos, fue un mundo desconocido y me sorprendió encontrarme también con alguien que en el hablar, si bien si podemos quitar lo religioso, en el hablar se me hacía muy fácil, muy cercano, mucho más cercano que un diálogo con un cura, más ¿entendés? Digo, como empático. sí, Claro. exacto. Entonces digo, creo que es un fenómeno enorme, interesante de ver cómo va penetrando y que está esta idea del milagro, ¿no? Sí, Como lo que se resuelve de forma milagrosa. Y eso creo que en nuestros países, en sociedades que están tan rotas, también tienen su lugar de ser, ¿entendés? Por algo crecen como crecen. sí, ¿Sí? sí, 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 sin duda, exactamente. Bueno, Paula Hernández, que empieza entonces este recorrido internacional con el viento que arrasa. Vamos a estar acompañándote ahí en San Sebastián a partir de este viernes, o sea, ahorita nomás. Este, y bueno, muchísimas gracias por estar siempre, Paula Hernández. Ay, muchas gracias a vos, Julia, también puede estar siempre, así que Eh, nada, un placer. nos vemos en San Sebastián entonces, allí estaremos. Un abrazo Dale, muy grande. gracias. Gracias, ¿eh? Chau. María Alché y Benjamín Neistat codirigieron Puan, una comedia con Leonardo Sbaraglia y Marcelo Subioto que tendrá su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que se va a estrenar comercialmente en Argentina después, el 5 de octubre. Falta muy poco para que comience San Sebastián y estamos entonces con ellos para que nos anticipen cómo va a ser esta presentación. María, Benjamín, un gusto enorme saludarlos, recibirlos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo están? Hola Julia, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Bueno, ¿Qué tal? ¿de quién fue la idea inicial de Puan y por qué pensaron que tenían que codirigirla? Em, la idea inicial
No sabemos bien cuándo sucedió, como suceden algunas cosas que tienen un origen desconocido, pero en los comienzos sí te podemos decir que estaba muy presente la idea y el deseo de hacer algo protagonizado por Marcelo Subioto. Y muy Ujú. pronto ese algo fue tomando la forma de un profesor de filosofía. Entonces, aún cuando no teníamos tiempo de sentarnos a escribir, a veces fantaseábamos y nos divertíamos pensando que al profesor Marcelo le pasaba esto o al profesor Marcelo le pasaba esta otra cosa, y así en el mundo de la conversación iba creciendo esta película que todavía no habíamos podido escribir. Ajá. Finalmente el confinamiento y la pandemia, con su tiempo detenido, nos dio ese espacio para volcar eso a una escritura. Ujú. Eh, Fue una escritura que fuimos haciendo, uno escribía una parte y el otro recibía ese borrador y lo continuaba, entonces fue de una manera un poco inconsciente que se llegó a una versión final de guión que nos gustó tanto que dijimos, bueno, hay que decirle a los productores, vamos a filmarla, ¿no? No fue que dijimos, ay, queremos codirigir, a ver, fue Ajá. más, surgió el guión y con la alegría del guión surgió la necesidad de hacer la película. Ahora, ¿quién de los dos, si no ambos, tiene alguna vinculación con Puan? Bueno, vos, María. Ajá. Sí. por favor. Sí, Es- los dos tenemos una vinculación con el mundo de la filosofía. Ajá. Benjamín porque su padre es filósofo, es profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, entonces conoce muy de primera mano ese universo. Y yo por haber cursado algunas materias en Puan y conocer la facultad. Ajá. O sea que es un mundo que de alguna manera hay muchas referencias personales en esta historia, digo, a partir de vivencias, de cosas que les fueron contando o que vivieron ustedes, ¿no? Sí, hay muchos mundos que conocemos personalmente que están ahí volcados, y eso se refleja, me parece, en algunas escenas, en algunos decorados, en Sí. muchos elementos de la película. ¿Cerramos la puerta? De hecho, participan personas que realmente están en Puan, es cierto que profesores, tengo entendido, ¿no? Que hay gente que participa en la película y que forman parte de Puan, realmente. Eh, digamos que, perdón que tenemos que cambiar de lugar. eh, Marcelo, ahí, mira, ahí está mejor. Será el matafuego del Ahí va. Marcelo Subioto, que es el actor protagonista, Sí. él estudió en Puan, cursó muchas materias, Ujú. y después nos asesoramos para el guión con diversos profesores de la Facultad de Filosofía y de otras de otras carreras, para darle, bueno, espesor y fuerza y contenido a las escenas de clases, de reuniones de cátedra y ese mundo. Ahora, el afiche promocional de la película anticipa que se trata de una comedia filosófica de proporciones existenciales. Más allá de la ocurrencia, ¿de qué trata Puan? Se trata de varias cosas, pero sobre todo se trata de qué hacemos cuando hay que seguir frente alguien se va, digamos, de la vida, y nos ha formado, y bueno, qué hacemos con ese saber que nos han dejado, cómo lo transportamos, cómo lo transmitimos, cómo sigue el hilo del saber y que también es un hilo afectivo hacia el futuro, ¿no? Ese es el punto de partida y lo hemos hecho en clave de comedia. Sí, sí. Bueno, justamente les quería preguntar, porque cada uno de ustedes viene de dirigir películas de gran repercusión. María dirigió Familia Sumergida, esto fue en 2018, creo. Y Sí. Benjamín Rojo.
Ahora, ¿qué los llevó a cambiar radicalmente de, si cabe la palabra, de género? Porque, bueno, Eh, pasar a la comedia, para los dos es un vuelco muy, muy importante. Bueno, la comedia, somos muy fanáticos como espectadores del género comedia, de la comedia clásica, física, tipo Peter Sellers, o de comedias más modernas, más sofisticadas, tipo Alexander Payne o Mare Nade, o Martin Rechman también. Y creo que era un desafío interesante lanzarse hacia ese género que tanto nos gusta, creyendo quizás que hay un contexto, un clima de época oscuro, Mm, al cual la comedia puede ser un antídoto muy potente. sí, sí, de hecho, bueno, las imágenes que tuve oportunidad de ver hasta ahora de Puan transmiten eso, ¿no? Justamente, una poderosa, insuflan un aire terrible, una fuerza, una energía muy, muy importante. Ahora, van a San Sebastián con los mejores antecedentes, porque digo, en 2018 Familia Sumergida ganó el premio a la mejor película en Horizontes Latinos. Y ese mismo año Rojo ganó, entre otros 3 premios, el de mejor director. ¿Qué representa San Sebastián para ustedes? San Sebastián es un festival, es un honor estar en San Sebastián y bueno, los dos, como bien dijiste vos, tenemos un vínculo, nuestras películas tienen una historia con ese festival y poder volver ahí con una película es como un gran honor y una alegría. Ujú. Y a la sección oficial, además, en competencia en la sección oficial están, ¿no? Bueno, el director de San Sebastián, José Luis Rebordinos, nos dijo literalmente hace unos días que Puan es una de las grandes películas del año. ¿Pueden ustedes tomar distancia de su propia obra y decirnos qué ven ustedes en Puan? No, no podemos tomar distancia porque terminamos la película hace muy poquito Mm, y realmente ahora lo que nos genera ansiedad y deseo es que la película vaya al encuentro del público, que gravite en el espíritu de las personas, que gravite en este tiempo y que sea un elemento de potencia para quienes la vayan a ver. ujú. Ahora, ustedes recién contabas, María, que en el origen del proyecto estaba Marcelo Subioto, pero después se incorpora Leonardo Sbaraglia, que es como la contracara, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Del personaje de Marcelo Subioto, digo, es el ganador, el fachero, ¿es así? ¿Cómo fue esta Sí. elección de Leonardo Sbaraglia? Em, y nosotros lo habíamos visto, bueno, por supuesto que Leo es un actor querido y admirado que prácticamente tiene vínculo con, no sé, su primer película ha sido La Noche de los Lápices y de ahí lo hemos visto en nuestra adolescencia, a lo largo de nuestra vida en el cine. Y el último trabajo que pudimos ver de él que nos gustó mucho fue Errante Corazón de Leonardo Bresicki, que Ujú, es una película que queremos mucho. Y bueno, fue como eso, verlo a Leo en nada, hacer ese personaje increíble y sentir también el deseo de que era un desafío interesante él y Marcelo, ¿no? Como los protagonistas de esta comedia. Más allá ujú, de que también hay muchos protagonistas en la película, como Julieta Silverberg, sí. Alejandra Fletcher, Andrea Frigerio, eh, Cristina Vanegas, Claudia Cantero, ¿no? Actrices y actores que queremos mucho y admiramos y que con el cual tuvimos el lujo de poder trabajar. Claro, bueno, justamente, sí, con varios de ellos ustedes trabajaron en sus películas anteriores, ¿no? Y ahora, bueno, Claro. vuelven a hacer este gran Dream Team. María Alché y Benjamín Neistat, codirectores de Puan, la comedia existencial con Leonardo Sbaraglia, Marcelo Subioto y Julieta Silverberg, que tendrá su estreno mundial en San Sebastián. Allí vamos a estar y allí nos encontraremos, como en su momento fue con Rojo y con Familia Sumergida.
vale la pena recordarlo, por lo menos para mí, porque fue una muy buena experiencia. Bueno, les agradezco muchísimo este anticipo aquí en GPS Audiovisual Radio y nos vemos en poquito, en nada, como Gracias, dicen Bueno, Julia. en gracias. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos en Gracias. San Sebastián. Un cariño grande. Dale, adiós. Gracias. En su primer rol protagónico en cine, Paula Sartor encarna a la hermana Valentina en Caminemos Valentina, un drama de Alberto Lecchi que está en su segunda semana en salas y que describe la historia real de dos ex monjas, Sandra Migliore y Valentina Rojas, abusadas por la madre formadora cuando apenas tenían 16 años y transitaban el aspirantado. Estamos con Paula Sartor. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Paula. Gracias, Julia. Gracias a vos por recibirme. Bueno, ¿te enteraste del caso de las ex monjas Sandra Migliore y Valentina Rojas a partir de esta propuesta o tenías información previa? No, 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 no. La verdad que me enteré cuando me llegó la propuesta. Antes de que me llegue el guión ya me había llegado la propuesta de contar esta historia. Es decir, que todavía no estaba el guión terminado, pero ya estaba la intención de contar esta historia y me enteré en ese momento. La verdad, es una historia tremenda que lamentablemente sucede mucho más de lo que uno se imagina Sí, y mucho más de lo que uno se entera, sobre todo. claro, la complicidad del silencio, ¿no? Sí. En estos casos es terrible. ¿Y qué te atrajo de la propuesta para decidirte a aceptar este papel, que por otra parte es un papel muy eh, riesgoso también para una actriz, ¿no? Sí, bueno, yo justo estas semanas estuve diciendo mucho que para mí fue como actriz, en mi recorrido como actriz, fue el desafío más grande porque al final es interpretar un personaje que está basado en una persona real, que es Valentina. Entonces, hay una dificultad mayor, me parece, porque también uno quiere hacerle honor a su historia y a su personaje. En mi caso, tuve el apoyo constante de Valentina, que me ayudó Ajá. mucho a construir este personaje. Tuvimos muchas horas de charla y de llantos y de compartir sus vivencias para que yo pueda como de alguna manera poder adentrarme en el personaje y tratar de ser lo más cercano a lo que vivió Valentina. Ujú. Ahora, entonces, tu papel en tu composición, te nutriste mucho de esas conversaciones, entiendo. 100%, Ajá, 100%. A ajá. ver, la película está basada en el libro Raza de Víboras Ujú, de Sandra, que ella escribió sobre los abusos que sufrió tanto ella como otras jóvenes en sus años de aspirantado, y luego de entrevistas que le hicieron a Valentina y a Sandra. Yo había leído el libro, o sea, a mí me llega la propuesta, yo leo el libro, de hecho me lo hace llegar Sandra, Sandra me dice, por favor, quiero que primero leas el libro, y bueno, y ahí empezamos, yo estoy viviendo en Madrid, entonces, bueno, fueron muchas horas sí. de videollamada en donde yo le hacía preguntas, ellas me contaban, obviamente que son temas delicados, entonces muchas veces hay que saber hasta dónde preguntar y entender que la otra persona hay cosas que por ahí no va a querer contar. En este caso, Valentina se abrió al 100% conmigo para que yo pueda para que yo pueda interpretar su personaje transitando todas las emociones. Sobre todo eso, yo me traté de como de empapar de las emociones que ella fue sintiendo a lo largo de su vida. Ujú. Eh, me aferré mucho a eso, a lo que ella me contaba de cómo se sentía en sus Ahora, vivencias. te pregunto, ¿cómo hiciste o cómo haces para separar justamente el impacto que producen que te producen esas emociones o que te pueden producir esos relatos de
tu trabajo como actriz, ¿no? Hay una distancia, es difícil establecer una distancia cuando se trata de un caso así, de un personaje así. Es difícil, pero por otro lado, yo traté, creo que nunca tuve tanta verdad como con este personaje, porque me apropié de cada palabra. Digo, la película, hay muchos momentos en donde lo que se dice es realmente lo que ellas dijeron. Por ejemplo, hay una declaración y la declaración es textual. Entonces, al final yo estoy poniendo en mi boca palabras de la Valentina verdadera. Entonces, Ujú, hay algo ahí donde todo es tan verdadero que uno lo siente, es inevitable sentirlo. Por supuesto que es una historia fuerte y que siempre se necesita de la contención del equipo, de mucho cuidado por parte, sobre todo, bueno, de Alberto Lecchi, que para mí trató la película con mucha sutileza, con mucho cuidado, apoyando cada momento y conteniendo también, porque bueno, eso es difícil. Y también tuvimos la visita de Valentina y Sandra en momentos del rodaje que generaban situación de decir, uff, qué fuerte, están ellas acá y yo estoy contando su historia. ujú, Eh, ujú. Así que por momentos es difícil, pero bueno, eso, yo creo que es una película que se contó con mucha verdad y en ese sentido la verdad viene de que es una historia verdadera. Entonces Ujú, ahí... ujú, ujú. ¿Te Sí. interesa componer particularmente este tipo de personajes que tengan un grado de compromiso? ¿Los buscas? ¿Te Eh, llegan? no, la verdad que siento que nunca, digo, he hecho personajes que tienen un grado fuerte de compromiso, he hablado de abusos con otros personajes. Yo siento que esta historia me tocó por ser verdadera, más allá de que hay otras historias que yo ya que conté y que como actriz compuse personajes donde por ahí hablaba de abusos, eh, que no eran historias verdaderas, obviamente que resuenan porque Ujú, son cosas que suceden, pero esta en particular a mí me movilizó. Me movilizó porque además la película y su historia no es solamente una historia de abusos, sino también, digo, ellas hoy están casadas felizmente, entonces también hay una cuestión que va más allá del dolor, que tiene que ver con el amor y la superación y y la resiliencia, entonces todo eso también hizo que esta película en particular a mí me toque una fibra muy especial, muy especial. ujú, ujú. Los temas de género te atraviesan también particularmente. Sí, a ver, no sé si es particularmente los temas de género. Yo creo que esta película en particular me tocó por todo lo que vivieron estas dos mujeres, Sandra y Ujú, Valentina. Y porque las admiro, realmente las admiro. Entonces, esa admiración que siento por ellas de cómo pudieron superar todo lo que vivieron eh, hace que me toque más de cerca. No quiere decir que otros personajes no me hayan conmovido o ujú, no, digo, siempre trato de hacerme eh, cargo de mis personajes y hacerlos con la mayor verdad posible, pero esta historia en particular me parece que, no por las temáticas en sí, sino por la historia de ellas. Es la ujú, historia de ellas que para mí tenía que ser mostrada y está buenísimo que se le dé visibilidad. Sobre todo porque sí me parece que está bueno hablar de estas cosas, de los abusos, porque es darle visibilidad a algo que muchas veces es un tema tabú, que hay muchas chicas que no se animan a salir a hablar. Espero que a partir de esto, y estoy segura que va a suceder, que a partir de esta película muchas chicas van a salir a contar sus experiencias. La otra vez en el estreno se me acercó una mujer que era sobreviviente de la red de sobrevivientes de abuso y me agradeció por estar contando este tipo de películas y por estar mostrando estas historias. Y eso al final moviliza, porque ujú, uno está mostrando ujú. la realidad. Claro, claro. Y también debe ser una especie de reconocimiento, ¿no? Para vos, digo, en tu interior, bueno,
el trabajo fue por este camino y si tengo estas devoluciones. Sí, sí, Ujú. es difícil verse, yo estoy muy contenta con el trabajo, pero repito, mi trabajo no es solamente mío. Valentina estuvo al lado de todo el proceso y a mí eso me sirvió tanto, tanto, porque la sentía ella, Claro, eh, claro. Hubo, sentía a ella al lado mío. claro, y hubo alguna observación que te hizo que por ahí vos sentiste que bueno, que no era necesaria o que vos querías ir por otro lado en la construcción del personaje. No, no, Ujú, no, no, sobre todo porque la película es muy fiel a su historia, digamos, no ujú, hay nada ficticio. ujú, Entonces, en ese sentido, la película lo que muestra es lo que sucedió. Así que, obviamente, digo, uno cuenta una parte de la historia. Ellas ya tienen sus años y creo que tienen más, no sé, 40 y pico de años, 50, no sé muy bien, pero digo, obviamente uno cuenta un pedazo de la historia, es muy difícil poder contar toda claro. una historia, pero sí doy fe que lo que se cuenta es 100% real, cada una de las situaciones. Entonces, Ujú, al final, no hay ningún tipo de observación porque, al contrario, las observaciones son, qué increíble que vivían esto, vivieron esto, atravesaron esto. ujú. Eh, ¿Cómo es tu vínculo con la fe religiosa, con la vocación religiosa? Digo, ¿te yo interesa? ¿Te no, interesó en algún momento? no, Ujú, no, la verdad que ujú, no. ujú, De hecho, soy mitad judía, mitad católica, pero no es que estoy aferrada a ningún tipo de religión en particular, nunca fui creyente. Sí, sí creo en algo más superior, pero a ujú, nivel energético no, eso, nunca me aferré a nada religioso. ujú, Desde ese lugar, por momentos, y fue parte también del proceso de composición, de poder entenderlas a ellas y entender en particular a Valentina, todo su proceso, su decisión. Ahí sí, en esa parte indagué mucho porque yo me sentía más lejana en relación al tema, al no ser parte de la iglesia claro, sí, sí, y sí, y sí, al no sí. ser creyente, bueno, pregunté mucho, le pregunté incluso también si después de que atravesó todo eso, ella seguía creyendo en Dios y seguía yendo a la iglesia. Digo, hubo mucha conversación sobre el tema religioso porque sí me sentía un poquito eh, con la necesidad de meterme más en temáticas que yo desconocía Claro, y que claro. formo parte, digamos. Bueno, te lo preguntaba por eso, no digo con ninguna intención de buscar No, hurgar en lugares oscuros, sino simplemente porque digo, imagino que también son personajes difíciles de comprender para alguien que no está, no ejerce la totalmente, vocación religiosa, no se dedicó totalmente. a un camino religioso. Son decisiones de vida muy, muy fuertes, como las de cualquier otro ser humano, pero digo, en este caso también debe haber sido un aspecto fuerte para vos, para trabajar, ¿no? 100%. Ujú, cien por ujú, ciento y sobre todo, bueno, obviamente no voy a spoilear la película, pero sí hay cuestiones que para componer el personaje para mí era fundamental entenderla a ella, claro, entender por qué había tomado determinadas decisiones, entender por qué dudaba después de otras. Eh, Así que en ese sentido, sí, ahí fue donde más indagué, en la ujú, cuestión de la fe y de las creencias porque al final son cuestiones que marcan a una persona. Y para componer el personaje era necesario que yo esté atravesada por toda esa fe y esa convicción y esas creencias. claro, claro. Entender al menos una parte, ¿no? De todo Sí, ese proceso, que si bien lo vive sí, pero una bueno, otra persona, bueno, es un pero personaje que incluso está. desde la ignorancia, digo, yo Ujú, he ido a una iglesia, por ahí a una misa, pero no sé rezar, entonces era, bueno, ¿cómo rezaban?
cuando entraban a la iglesia, qué hacían, o sea, ahí por eso digo, indagué mucho porque quería saber cada movimiento, cada pensamiento, todo, porque en ese sentido sí quería poder reflejar en el personaje los movimientos que ella hacía cuando estaba en la capilla. Cada cosa traté de hacerla lo más parecido posible a la realidad y me di cuenta de la ignorancia que tenía en relación a todo lo que tiene que ver con la religión. Ajá. De tu experiencia filmando en España, ¿se pueden establecer similitudes y diferencias entre cómo se trabaja acá y cómo se trabaja allá? En España yo estuve haciendo más que nada teatro, Ujú. entonces tuve una sola experiencia filmando, no noté demasiada diferencia. Es verdad que la película que filmé en España fue en el 2019, si no me equivoco, y ahora que estoy ya hace 2 años allá, sobre todo estoy haciendo mucho teatro, entonces no podría marcar una diferencia. En Ujú. ese sentido, no lo sé. Es verdad que esto lo siento en general con la sociedad española, hay una cosa de relajar un poco más en relación a los tiempos, al ritmo, Ah, mira. pero fue una percepción, como que yo siento que hay una cosa de más relax. Ujú, Acá, bueno, hay ujú. cuestiones, los sindicatos ponen muchas, digamos, hay horarios, está esto, está lo... Siento que hay Sí, como más sí, sí. reglamentaciones a la hora de Ajá. filmar una película. Pero estoy un poco hablando sin saber porque la experiencia es casi nula filmando en España, entonces no podría establecer una comparación Claro, 100% sí, sí, efectiva, sí. digamos. Perfectamente, entiendo perfectamente. Bueno, Paula Sartor, la hermana Valentina de Caminemos Valentina, un drama de Alberto Lecchi con Roxana Naranjo como la hermana Viviana y las participaciones especiales de Lidia Catalano, Ana Celentano, Valentina Fiore y Víctor Laplace. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Estamos en la cuenta regresiva del 11º Festival Audiovisual Bariloche. Organizado por la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de Río Negro, este encuentro se va a celebrar del 25 de septiembre al 1 de octubre en San Carlos de Bariloche. Su productor general es Cristian Calvo, director del Polo Audiovisual. Qué gusto volver a encontrarnos, Cristian, y bueno, y con una programación que se anunció hace muy pocas horas, más de 60 producciones en las 6 secciones competitivas oficiales del FAB. ¿Cómo se llegó a esta selección y qué evaluación haces de la convocatoria? Hola Julia, ¿cómo estás? La verdad que, como bien lo decías vos, ¿no? Es celebrar la 11ª edición del Festival Audiovisual Bariloche, un festival que de forma ininterrumpida, organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, para nosotros es un honor tener la posibilidad de celebrar este festival con la cantidad de obras, ¿no?, que van a formar parte de las secciones en competencia, de las 6 secciones en competencia, como todas las obras que forman parte también de las secciones no competitivas, que son súper importantes para el festival, ¿no? Sí, claro. Y la verdad que la selección, uno desde el trabajo en el equipo del Festival Audiovisual, que es un equipo 99% constituido por rionegrinos y rionegrinas, con muchos jóvenes trabajando en esta 11ª edición, ¿no?, con una dirección artística a través de Mariano Benito, que comienza este año, digamos, en la dirección. Después de ese primer ciclo que fueron los 10 primeros años, Sí. y cuando uno logra, digamos, en la organización de un festival, ver la primer impresión que es el catálogo que va a contener todas las obras del festival, uno se da cuenta, digamos, de la magnitud que tiene, ¿no? Y la verdad que estamos sumamente emocionados de lo que significa tener un festival de estas características en este contexto, ¿no? Pensamos Sí. en la cantidad de obras que van a formar parte
porque hablamos de largometrajes, hablamos de cortometrajes, hablamos de proyectos en construcción, que es sumamente importante para el festival, y hablamos también de la sección de videoclips. Hablamos de variedad de formatos y pensamos en los cientos y cientos de técnicos y profesionales que están detrás de cada una de esas producciones, ¿no? Sí, El claro. festival nos permite a nosotros que la Secretaría de Cultura, como bien lo dijo la gobernadora, ¿no? El Estado como puente entre la posibilidad de que el productor y el director de la película se encuentre con el espectador. Y la Sí, verdad que claro. eso a nosotros nos enaltece, digamos, y creo que en todos esos técnicos y profesionales que hay detrás de cada una de las producciones que van a formar parte del festival, ahí es el reconocimiento, digamos, del encuentro, de celebrar el encuentro, de celebrar la posibilidad de poder conocer y reconocer, digamos, las historias que vamos a ver reflejadas en pantalla, ¿no? Porque Sí, la pantalla del sí, cine va a ser nuestro sí, sí, espejo sí, sí. y No, también y va a ser. además, bueno, significa el crecimiento que ha experimentado el FAP a lo largo de esta década. Está allí presente en esa producción, ¿no? Ahora, una selección del festival, una sección, mejor dicho, especial, está dedicada a la celebración de los 40 años de la democracia. ¿Cómo se llegó a esta programación especial, por otra parte, ¿no? Porque justamente pensábamos en eso, ¿no? En lo importante que es celebrar, es una celebración, ¿no? Celebrar los 40 años que tanto nos costaron, ¿no? Pero en esos 40 años de democracia también hay contenidos en la programación que se trabajaron, que también, por ejemplo, van a incluir un documental que nos atravesó, por ejemplo, a todos los rionegrinos, que tuvo que ver con el traslado de la capital a Viedma, que finalmente no funcionó, pero que también forma parte de esos 40 Claro, años de democracia, ¿no? claro. Y que también es relevante, ¿no? Sí. Casualmente, hablando de las producciones de realizadores de la provincia, eh, vamos a tener la posibilidad en la sección binacional, por ejemplo, de largometrajes, que comprende a las provincias patagónicas y a las regiones del sur de Chile, de también ver muchas producciones de Río Negro, pero producciones que fundamentalmente nosotros hemos visto ese proceso desde la Secretaría de Cultura, hemos visto, y por ejemplo algunas que se han desarrollado en la pandemia, que parte del rodaje se hizo con los cuidados que nos exigió la pandemia, ¿no? Con protocolos de COVID. Sí, 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 sí. Eso funcionó, digamos, y nos permite hoy ver. ¿Por qué digo esto? Porque también en el cine y en el audiovisual los procesos son muy extensos. Ujú. Entonces, parece que esa posibilidad de que la película y su director se encuentren con el público, porque la verdad que el crecimiento del Festival Audiovisual Bariloche tiene un protagonista principal y es el público. Claro, sí, sí, sí. Años llena las salas y que está ávido, digamos, de saber en septiembre en qué fechas va a ser para poder organizar la Claro, agenda, digamos, claro, ¿no? y encontrarse con sus propias historias, ¿no es cierto? Ahora, también hay una retrospectiva dedicada a Carlos Sorín, un Hay una, cineasta que desarrolló buena parte de su filmografía en la Patagonia y que además va a ofrecer una masterclass. Me imagino que es grande la expectativa por volver a encontrarse con Carlos Sorín, ¿no? sí, Carlos es quien nosotros lo denominamos y se lo decimos siempre que tenemos la posibilidad de estar con él y de compartir con él, que es riquísima su historia, por supuesto, cinematográfica, es un padrino del festival, ¿no? Por lo que significa Carlos Sorín para la producción fundamentalmente de nuestra región, en la Ujú, Patagonia, ¿no? ujú. Esa característica de sus historias que nos atraviesan a todos, ¿no? Es Sí, más, trasciende las fronteras de la Patagonia. sí, sí. Y esa posibilidad está buenísima. Las charlas, los talleres son sumamente importantes también y forman parte del encuentro que es el Festival Audiovisual Bariloche, ¿no? Talleres con la posibilidad de tener taller de guión, de tener taller de animación, de tener Mm, esa posibilidad de que los alumnos de escuelas de cine que están transitando el primer, segundo y hasta el tercer año puedan sentarse a charlar y compartir
con Carlos Sorín, con un jurado de guión, digamos, todo eso, la verdad que es sumamente auspicioso. Los proyectos en construcción, que hablábamos hace un ratito, así como hace muy poquitos días acá en San Carlos de Bariloche, casualmente fuimos sede a través de la Secretaría de Cultura de la provincia de las clínicas del concurso Raimundo Gleiser, ¿no? Concurso del Instituto Nacional de Cine que permite la posibilidad de que proyectos de todos los rincones del país puedan participar. Y ahí, junto a la coordinadora del concurso, de Celina Gley, de Celina de Franco, analizábamos la calidad de los proyectos que se van a convertir en futuras películas, con todo ese proceso riquísimo que es las clínicas, la posibilidad de participar, de capacitarse y de enriquecer cada uno de esos proyectos. En esa sintonía también está el proyecto en construcción nacional. Este año el festival va a acompañar el proceso de 10 proyectos en construcción de todo el país que van a venir a compartir a San Carlos de Bariloche y que a su vez después van a recibir ese premio estímulo para poder seguir desarrollando esas instancias, digamos, de crecimiento de cada proyecto, ¿no? Y que estamos convencidos, porque ha funcionado así, que esos proyectos son los que van a nutrir a futuros festivales, ¿no? En las futuras ediciones. Claro. Ya están pensando en la 12ª edición, entonces. Siempre estamos recibiendo, pensando a futuro, ¿no? Bueno. Y ahí hay un reconocimiento también de parte de todo el equipo que conforma el festival, a los directores que se inscriben, a los directores que nos van siempre sumando experiencia y nos van enriqueciendo, digamos, nuestras posibilidades para llegar, ¿no? Decir, bueno, estuve en los festivales internacionales, cómo trabajan, cómo nosotros tratamos de enriquecer todo el momento, todo el tiempo, digamos, para que todos sean siempre bienvenidos y disfruten de San Carlos de Bariloche y fundamentalmente de discutir el cine que queremos. El FAB. Claro, es un cine que no queremos discutir el cierre del Instituto de Cine. La discusión no pasa por ahí. La discusión pasa por enriquecer el fomento del país, enriquecer el fomento audiovisual y sí, quizás nosotros desde la región patagónica seguir trabajando en la discusión que venimos teniendo hace algunos años de achicar un poco la simetría de la concentración en AMBA y en CABA. En eso sí estamos de acuerdo que vamos a nosotros trabajar para achicar la simetría esa, ¿no? Pero bueno, no pensar en estos cientos de puestos de trabajo. Pensar en continuar esta exitosa experiencia que, bueno, tiene 10 años y uno más cumple. Ahora entonces, Cristian Calvo, productor general del Festival Audiovisual Bariloche, que se inicia el lunes 25 de septiembre y culmina el domingo 1 de octubre. Gracias por acompañarnos, por estas novedades y vamos a seguir informando todo lo que acontezca allí en San Carlos de Bariloche con el FAB. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo, muchas gracias, Julia. Saludo a todos y todas. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles en directo desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Nos reencontramos el miércoles aquí en Radio Trend Topic. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.